Hola, muy buen día a todos. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz. Y bueno, primero agradezco a los organizadores de este ciclo de conferencias, además de dar la oportunidad de tratar un tema relevante que tiene que ver con la violencia de género y acceso a la justicia. Sin duda, el hablar de este tema respecto a la situación que vivimos en México, pues realmente demanda una serie de análisis respecto a las condiciones a las cuales nos enfrentamos desde hace ya varios años en nuestro país, cuando estamos hablando de violencia de género y acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia, pues nos permite a las personas poder acudir ante un sistema de justicia para proteger nuestros derechos. Es un derecho humano que hace posible que el ejercicio de las garantías de estos derechos humanos, por lo que de alguna manera tenemos una doble dimensión cuando hablamos de este tema, tanto como derecho humano en sí mismo y también como un mecanismo que puede garantizarnos pues la aplicación de estos derechos. Me parece sin duda algo primordial hablarles sobre el acceso a la justicia, el cómo esto representa desde varios aspectos un importantísimo avance civilizatorio que implica la prohibición de que las personas hagamos justicia por nuestra propia mano y la creación de un sistema de justicia que debe de cumplir con requisitos fundamentales como son la independencia y la imparcialidad para poder garantizar los derechos de toda persona para aplicar justamente un derecho o un acceso a la justicia. A mí me parece importantísimo que hablemos sobre este aspecto. Lo refiero respecto a esta impartición de la justicia y al acceso a la misma para podernos garantizar a todas las personas que podamos tocar a la puerta de estos tribunales y de cada uno de de las oficinas de las cuales me estoy refiriendo. Sin duda, es relevante también enfatizar pues que el sistema de justicia está integrado por juzgados y tribunales, así como también algunos órganos competenciales para poder investigar, como son las fiscalías y los ministerios públicos. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son estos, así también como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la justicia nos debe asegurar en un tiempo razonable el derecho de las presuntas víctimas o de sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo que ha sucedido y de alguna manera investigar, juzgar y en su caso sancionar a los eventuales responsables. Y de acuerdo a esto, pues es imperante ver lo que establece el artículo 17 constitucional en nuestra Carta Magna respecto a que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla. En el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce en diversos instrumentos internacionales, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en estos artículos 8 y 25 el derecho al acceso a la justicia. Así que al ser tan importante el acceso a la justicia, pues resulta indispensable que todos los estados tomemos medidas para que todas las personas podamos llamar a esta puerta de la justicia en condiciones de igualdad y que ésta se abra en igualdad para todas y todos. Y esto implica que se garantice el acceso a la justicia
a partir del principio de igualdad y para poderlo lograr, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados tienen la obligación de eliminar cualquier barrera legal y administrativa que existan y que puedan limitarnos el acceso a la justicia y podamos adoptar aquellas destinadas a lograr su efectividad. Dentro de estas barreras se han destacado las culturales, las sociales, las físicas, las financieras, que impiden acceder a los mecanismos judiciales o extrajudiciales a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad y esto se destaca primordialmente pues en las situaciones a las cuales desafortunadamente las víctimas están pues obviamente presentes. Me parece importante subrayar que a partir que podamos entender como una construcción social y cultural surgida de la diferencia sexual, las mujeres, las adolescentes y las niñas, pues han enfrentado o hemos enfrentado discriminación histórica y estructural que nos ha impedido gozar de nuestros derechos humanos, incluido el acceso a la justicia. Esta discriminación se manifiesta en prejuicios, estereotipos, y roles que han permeado normas y leyes, así como la aplicación en los sistemas de justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la situación de acceso a la justicia para grupos como las mujeres indígenas y afrodescendientes es particularmente crítica. Lo anterior es producto de una intersección entre los problemas estructurales que tienen los sistemas de justicia en la región. México, por supuesto que no es la excepción, con estas barreras específicas que por motivos de género las mujeres, adolescentes y niñas enfrentan para poder acceder a la justicia. Entre estas barreras se encuentran la falta de seriedad para poder investigar denuncias de violencia contra ellas, especialmente cuando se trata de casos de violencia sexual. Un punto muy importante es la desconfianza de las mujeres en el sistema de justicia, provocada quizá por esa falta de efectividad para proteger y garantizar sus derechos, especialmente para mujeres víctimas de violencia, la falta de protección durante el proceso, la falta de información disponible y de acompañamiento jurídico gratuito para las mujeres víctimas de violencia, las implicaciones económicas de llevar procesos judiciales y la revictimización que se provoca cuando se culpa a las mujeres por la violencia que sufrieron o cuando hay mayor interés en su vida privada, por ejemplo, en su comportamiento sexual, que en el delito que denuncian, por ejemplo, ¿no? Además, las mujeres víctimas de violencia sexual enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia, como la vergüenza, el miedo y la estigmatización. Eh, la Corte Interamericana ha señalado que en materia de violencia contra la mujer existen ciertos obstáculos y restricciones que deben enfrentar las mujeres al momento de recurrir ante las autoridades estatales que impiden el ejercicio efectivo de su derecho al acceso a la justicia. Dentro de estos obstáculos destacó la falta de formación y de conocimiento en materia de género de las y los funcionarios encargados de la investigación y administración de justicia. Por este lado, podemos señalar lo siguiente. Uno de ellos tiene que ver con la aplicación de estereotipos que restan credibilidad a la denuncia de las mujeres, el alto índice de impunidad en los casos vinculados con violencia de género, así como la falta de acceso a un asesoramiento letrado de calidad y de servicios capaces de brindar asistencia social y de acogida a las víctimas, como así también la falta de que se adopten medidas de protección inmediata. Estas barreras son producto de la normalización, de la invisibilización, de la discriminación y de la violencia de género contra las mujeres y tienen su raíz en que la concepción cultural que impera es la superioridad del hombre sobre la mujer. Así las mujeres, las adolescentes y las niñas enfrentan desigualdad para acceder a la justicia y para modificar esta situación, pues no basta con atender los problemas estructurales
que acogen en los sistemas de justicia en México y en la región, sino que más bien es necesario hacer algo más. A esto me refiero con una mirada que permita ver con claridad que aunque los sistemas de justicia fueran eficaces, estos no responderían a las necesidades específicas de las mujeres, ya que no serían capaces de contrarrestar las barreras que enfrentan por motivos de género. Por ello, es indispensable que se aplique la perspectiva de género en todo el sistema de justicia. Esto quiere decir que además de juzgarse, también debe investigarse con esta perspectiva. La aplicación de la perspectiva de género es una medida importante para combatir la desigualdad que enfrentamos las mujeres, adolescentes y niñas para acceder a la justicia derivada de las barreras ya señaladas. Por ejemplo, en México, desde el ámbito jurisprudencial, se ha dado un paso firme para poder avanzar en la efectiva aplicación de la perspectiva de género en la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a través de jurisprudencia que todas las personas juzgadoras del país tienen la obligación de juzgar con esta perspectiva, aun en los casos en que las partes no lo soliciten, se debe de tomar en cuenta esta perspectiva. Se cuenta con una sólida herramienta para ayudar a las personas juzgadoras en dicha implementación, el protocolo para juzgar con perspectiva de género en una resolución desde el año 2020. El sistema de justicia ha sido creado por personas adultas para personas adultas, es decir, en la construcción de las instituciones y procedimientos no han sido consideradas las necesidades específicas de las niñas, de los niños y adolescentes, y entonces los sistemas de justicia pues han tratado a niños, niñas y adolescentes pues como adultos chiquitos, ¿no? Construyendo expectativas sobre cómo deben actuar, cómo deben comportarse en los procedimientos, que en la mayoría de los casos no pueden ser cubiertas por ellas y por ellos por el momento de desarrollo en el que se encuentran. Por ejemplo, cuando se exige a un niño o a una niña de 5 años víctima de delito que señale con exactitud el día y la hora de la agresión, pues se desconoce que por el grado de desarrollo psicopedagógico en el que se encuentra este menor o esta menor, pues no tiene una noción de tiempo que le permita poder responder como el sistema de justicia actual espera que responda, que es como una persona adulta. Cuando un niño, niña o adolescente no son tratados en los sistemas de justicia a partir de sus propias necesidades psicológicas, emocionales y pedagógicas de acuerdo a su edad, pues se les desconoce como titulares de derechos humanos y por lo tanto no se garantiza su acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Para remediar las desigualdades en el acceso de justicia para niños, niñas y adolescentes, es indispensable que apliquemos una metodología que reconozca sus necesidades específicas, que ponga sus derechos en el centro y que prevea medidas específicas que hagan posible su participación en todos estos procesos de justicia sin irlos revictimizando. La perspectiva de niñas, de la niñez y de la adolescencia, pues es primordial en la metodología que pueda permitir identificar las características y las necesidades específicas de estos sectores, de los niños, niñas y adolescentes, así como reconocerlos como plenos sujetos de derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una metodología a partir de 4 principios rectores de la Convención sobre los Derechos de los niños, que es el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, la participación y el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. La aplicación de la perspectiva de niñez y adolescencia pues hace posible realizar las adecuaciones y modificaciones necesarias a todos los sistemas de justicia para que a partir de este reconocimiento de las características y necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, pues se tomen las medidas adecuadas para que podamos garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Esto se conoce como justicia adaptada y representa un avance muy importante para superar estas desigualdades de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes que provoca, bueno, o que fue provocada por la construcción adultocéntrica de los sistemas de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado aportes consistentes a la justicia adaptada a través del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Esto fue en una resolución del año 2021,
así como el sólido desarrollo jurisprudencial en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes, especialmente sobre el interés superior de la niñez, así como su derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Una mención especial merecen todos estos esfuerzos que han realizado los tribunales superiores de justicia de algunas entidades federativas para hacer realidad la justicia adaptada a través del desarrollo de estas metodologías en las salas de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, que se aplican sobre todo en materia penal y de la sala especializada para la participación infantil y adolescente en materia familiar. Estos esfuerzos que les he mencionado, pues representan realmente un paso importante para superar las desigualdades que enfrentan niños, niñas y adolescentes para acceder a la justicia. Pero es indispensable que esta metodología de niñez y adolescencia se aplique en todo el sistema de justicia. Los procesos de investigación derivarían o deberían más bien ser especialmente sensibles frente a las necesidades y características de los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué ha sucedido en México? Pues tenemos una situación característica en donde señalo que el acceso a la justicia es una piedra angular en la nueva construcción de los derechos humanos en nuestro país. Por ello, es importante que debatamos, es importante que analicemos, que critiquemos, que reflexionemos y que las propuestas sobre este relevante tema se sigan dando a partir de espacios como el que tenemos hoy en este seminario. Menciono algunas sentencias importantes de mencionar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México, por lo que hace el feminicidio, el tema de reparación del daño a familiares, de violencia obstétrica, como considerada ya como una violencia de género, la despenalización del aborto, los derechos laborales de las mujeres, la vida familiar libre de violencia, la protección de niñas con la violencia sexual, contra la violencia sexual, el reconocimiento a mujeres buscadoras y la autonomía de mujeres con discapacidad. Respecto a la primera sentencia sobre feminicidio, reparación del daño a familiares, me parece importantísimo este aporte que hace la Corte, ya que validó la perspectiva de género y el análisis del contexto social, no solo que deben aplicarse para la investigación de feminicidios, sino también para poder reparar el daño. Y esto garantiza de alguna u otra manera a las familias pues este derecho a la verdad y a medidas para poder reconstruir sus vidas en el amparo directo en revisión 1419 diagonal 2023. Sobre la violencia obstétrica es violencia de género, pues la Corte resolvió que la violencia obstétrica durante el embarazo, parto y posparto, como ser juzgada, atemorizada o lastimada en los lugares que presten servicios médicos, constituye una violencia de género. Esto de acuerdo al amparo en revisión 1064-2019. La despenalización del aborto, la Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto en el Código Penal Federal, por lo que ninguna mujer o persona gestante debe ser procesada por interrumpir su embarazo y así se garantiza su derecho a decidir, de acuerdo al amparo en revisión 267-2023. Derechos laborales de las mujeres, la Corte resolvió que excluir a las trabajadoras del hogar del seguro social es discriminatorio y por ello se creó un régimen que garantiza sus derechos laborales y prestaciones, de acuerdo al amparo directo 9-2018. La vida familiar libre de violencia, pues la Corte resolvió que se puede recibir compensación económica tras el divorcio o separación sin necesidad de haberse dedicado únicamente a las labores del lugar y así se reconoce la importancia de lo que denominamos doble jornada laboral que realizan las mujeres de acuerdo al amparo en revisión 7470 diagonal 2017. La protección de las niñas contra violencia sexual. La Corte determinó que ninguna tradición de comunidades indígenas justifica la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Esta medida protege su dignidad y su derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo al amparo en revisión, amparo directo en revisión, 5465, diagonal 2014. El reconocimiento a mujeres buscadoras, miren, este es un tema sumamente sensible en nuestro país, en donde
La Corte reconoce la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y estableció que la reparación del daño va más allá de lo económico y puede incluir, por supuesto, políticas de prevención. Amparo en revisión 51, diagonal 2020. La autonomía de mujeres con discapacidad, la Corte resolvió que es inconstitucional restringir el tiempo para la interrupción del embarazo a mujeres con discapacidad cuando es producto de violencia sexual. Las autoridades sanitarias deben identificar las necesidades específicas para cada caso. Es el amparo en revisión 438, diagonal 2020. Y finalmente llegamos a estas conclusiones. Las personas que pertenecen a grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues se enfrentan realmente barreras para acceder a la justicia, que obviamente se van traduciendo en desigualdades para el ejercicio de este derecho, que a su vez permite pues garantizar otros derechos humanos. Las mujeres, niñas, niños, niñas y adolescentes, las personas indígenas, las personas en condición de pobreza, las personas mayores y las personas con discapacidad encuentran obstáculos cuando acuden a la justicia. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha tomado importantes medidas para superar estas barreras de acceso a la justicia a través del desarrollo y aplicación de dos metodologías, la perspectiva de género y de la niñez y la adolescencia. Estos esfuerzos pues realmente son importantes, pero no han sido suficientes para poder superar las desigualdades en el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y resulta, desde mi punto de vista, indispensable que tomemos medidas necesarias para que todo el sistema de justicia pues las llegue a aplicar. Hoy nos encontramos, hoy 2010, 2026, al señalar que tenemos un grave retroceso. Los avances logrados en el Poder Judicial pues se encuentran en un riesgo con la reforma constitucional al Poder Judicial de 2024, ya que representa desde mi punto de vista una grave afectación a la independencia judicial y por lo tanto al debido proceso. Considero que conlleva también la pérdida de experiencia de todas las personas juzgadoras que fueron destituidas, quienes deberían haber tenido conocimiento y formación en la aplicación de las perspectivas de género y de la niñez. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes no merecen una regresión en los avances que hemos logrado para el acceso a la justicia. Los datos a los que me refiero tenemos datos del 2016 al 2021, y entonces, ¿cuál es lo que nos maneja INEGI? Entonces, no tenemos una regresión. Regresión me refiero a que las estadísticas vayan bajando. Por el contrario, las estadísticas van a la alza. Primero, entender que en nuestro país la distribución de mujeres, de acuerdo a la edad, al sector etario, pues tenemos que para el año 2021 en México vivimos 128 millones de personas. De estos 128 millones de personas, 65.5 millones son mujeres, esto representa el 51.2%, de las cuales más de 50.5 millones, es decir, 77.1%, tienen entre 15 años y más de edad. Esa es la distribución porcentual, la imagen que ustedes ven es la distribución porcentual de la población total de mujeres según la edad en el año 2021. ¿Qué estamos viendo en estas dos gráficas? En la primera, con dos colores, la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida por tipo de violencia según el año de la encuesta. Tenemos la violencia pues, psicológica, la física, la sexual y la económica, patrimonial y o discriminación. Tenemos en color amarillo el contraste del año 2016 y después lo tenemos en el año 2021, en donde encontramos un crecimiento por lo que hace al sector sexual, hay un incremento del 41 al 49%, lo mismo en la violencia física del 34 al 34.76%, a la psicológica del 49 al 51%, y en total tenemos un incremento del 66 en 2016 al 70%. La prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses del año 2021 por el tipo de violencia
Tenemos pues los datos de un total del 42,8% de violencia de 15 años o más en los últimos 12 meses. Es la prevalencia de violencia en total por el tipo de violencia que tenemos. La que tiene un mayor rubro es la psicológica, de ahí nos vamos a la sexual, después la económica, patrimonial y o discriminación y finalmente la física. Respecto a datos importantes de mencionar por lo que hace a la prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida, según la característica sociodemográfica y tipo de violencia, por ejemplo, por lo que hace a la edad, tenemos aquí de 15 a 24, de 25 a 34, hasta 65 y más. Si hablamos del tipo de violencia, en general, en el sector etario, tenemos una prevalencia importante por lo que hace a la sexual de un 60,4% en las niñas adolescentes entre 15 y 24 años, lo cual nos genera pues un grave riesgo, de acuerdo a esta estadística, que comparándola con el año 2016, pues hay un incremento del 47,9 al 60,4% y es terrible, ¿no? Comparando las dos gráficas, pues ustedes pueden ver también un factor difícil. Si estamos hablando del 50 al 60%, pues tenemos también en lo que hace a la violencia psicológica, también un considerable aumento y en lo físico igual. Por lo que hace a la situación conyugal, pues llama la atención la violencia sexual que hay en contra de mujeres solteras frente a las casadas y las separadas o divorciadas, que también se incrementó, pero relevante lo que tiene que ver con el porcentaje de violencia que existe. Sin embargo, hablando de totales, pues sí nos habla de una prevalencia de más del 66% de violencia. Por lo que hace la escolaridad, de acuerdo a los tipos de violencia, pues tenemos otra vez un incremento en la educación media superior completa o superior completa sobre violencia sexual. Y esto es de llamar la atención respecto a pues sí, al porcentaje que presenta este rango de escolaridad y obviamente también el aspecto psicológico tiene una mayor incidencia en educación básica completa, media superior y superior completa. Lo demás que pareciera la económica y la patrimonial o que no hay otros sectores, cuando dice que de escolaridad ninguna, pues también eso hay que tomarlo de análisis para saber si realmente hay denuncias o no al respecto, ¿no? Y bueno, con esto yo concluyo prácticamente mi estudio, una presentación, un esbozo sobre la violencia de género y el acceso a la justicia, en donde ustedes se pueden percatar que los niveles de violencia en nuestro país pues van a la alza, que son graves, que es un tema complicado y complejo de analizar, pero me parece importante señalar pues esos avances que hemos tenido a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también señalar las barreras que siguen permanentes y que han sido establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nosotros tenemos que dar pues un puntual seguimiento y seguir la comparación, el análisis respecto a los datos que tenemos y respecto a las aportaciones que podemos ir abonando con una cultura de la información, por supuesto, y el seguir generando espacios académicos como estos para tratar los temas sobre la violencia de género. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan un excelente día.